La Convención va a tener que lidiar con dos referentes que afectan a las personas mayores, que son la autonomía y los cuidados. Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III. Rafael de Asís, elige la palabra derechos para definir la Convención, pero también la palabra reconocimiento, no solo de derechos sino también por parte de la sociedad, y de las propias personas mayores, y del papel que deben desempeñar éstas en la construcción de nuestras sociedades contemporáneas. Asimismo, en la definición de la Convención, añade palabras como independencia, inclusión y participación de las personas mayores, términos que tienen que ver con el enfoque de los derechos humanos. ¿Qué supone la Convención para las personas mayores y sus derechos? Bueno, pues desde el primer momento lo que hay que subrayar es que la aprobación de una convención es algo importante. Aunque normalmente veamos las convenciones, los tratados internacionales en materia de derechos, pues como algo muy lejano, algo que no tiene que ver con nuestro día a día, esto no es así. La experiencia nos dice que el reconocimiento de derechos a esos niveles, pues tiene consecuencias en cosas muy cercanas. Ese reconocimiento va a hacer que las personas mayores sean sujetos activos, sujetos de los derechos humanos, y por lo tanto va a convertir en las demandas y las exigencias, las pretensiones que esta convención reconozca, en demandas, pretensiones, exigencias fuertes, susceptibles de defender ante los tribunales. Va a dar más importancia a la participación de las personas mayores, va a reconocer obligaciones en el ámbito de los apoyos, en el ámbito de los cuidados. Las convenciones transforman perspectivas, aumentan la visibilidad de las personas y de los grupos a los que se refiere. Precisa las obligaciones que se tienen, fortalece los mecanismos de control, pero sobre todo las convenciones constituyen un marco y una guía normativa. La convención servirá para definir cómo deben ser las políticas públicas, cómo deben orientarse los sistemas jurídicos, cómo debe orientarse el sistema jurídico español. Y esto es muy importante porque también en todos estos trabajos de preparación de la Convención, lo que tenemos que tener es también echar una mirada hacia nuestro ordenamiento jurídico y ver la compatibilidad de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema, ¿no?, con lo que se vaya reconociendo, se vaya discutiendo en todo ese proceso de construcción de la Convención. Una palabra que defina la Convención. Es difícil escoger una sola palabra, sobre todo porque se hace esta pregunta a una persona que está muy esperanzada, ¿no?, con lo que la Convención puede suponer y los derechos que puede reconocer. Si tuviéramos que escoger una sola palabra, pues está claro que la que yo escogería sería la de derechos. Pero más allá de esta, pues aparecen otras muchas, ¿no? Quizá la segunda que escogería sería la del reconocimiento. Reconocimiento no solamente de derechos, sino reconocimiento del papel y de la importancia de las personas mayores, ¿no? Un reconocimiento tanto por parte de la sociedad, pero también un reconocimiento por parte de las propias personas mayores, ¿no? Y una autoconcienciación de esa relevancia y del papel que deben desempeñar en la construcción de nuestras sociedades contemporáneas. También, pues, más palabras añadiría, ¿no? Cómo no, independencia que va siempre unida a inclusión, y yo creo que esto es muy relevante, ¿no? Esta unión de independencia e inclusión que sirve para entender este proceso, y cómo no, participación, ¿no? Participación de las personas mayores. Creo que el término participación también nos serviría. Son todo términos que tienen que ver con lo que es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Con lo que es el situar a las personas en el centro, con lo que es el reconocer que todas las personas tienen
su espacio, que deben tener reconocido su voz en el espacio de la discusión pública. ¿Cómo se puede difundir la importancia de la convención a la ciudadanía? Bueno, esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque la convención va a suponer un cambio cultural. Y claro, los cambios culturales exigen, ¿no? Los cambios culturales no se llevan de un día para otro y exigen cambiar, ¿no? a la sociedad. Y ahí ser conscientes de la importancia de la convención y la importancia de ese cambio cultural, pues es una tarea muy relevante. ¿Cómo se consigue? Obviamente sensibilizando a la sociedad. Pero también la gran herramienta es la educación, ¿no? El ser capaces de transmitir ese cambio, esos valores a través del sistema educativo. Decía, el cambio cultural no se va a lograr de un día para otro, pero la convención va a ser una herramienta que va a apoyar ese cambio cultural. Un cambio cultural que permita superar, ¿no? Pues una cultura en donde el edadismo, la discriminación por razón de edad, la discriminación de las personas mayores por razón de edad, acompañada, ¿no? de muchos estigmas, ¿no? Y, debe ser superado. Un cambio cultural que implica también superar la cultura asistencial, ¿no? Esa cultura, esa forma de entender el cuidado, los cuidados, pues todo esto, superar esto, pues la gran herramienta pues es la educación, es la educación. Y a través de ello, pues, y esto nos va a permitir también ser conscientes de que la convención no va a ser solo una herramienta buena para las personas mayores, sino para toda la sociedad. Que esto es algo que ocurre con todos los tratados internacionales y con todos los tratados de derechos humanos. ¿Qué dificultades encontrará el proceso de redacción de la convención? Bueno, yo creo que ahí lo primero, algo obvio, ¿no? Y son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Vivimos en un momento en donde existe un grave riesgo para los derechos humanos, en donde se están cuestionando muchas cosas que creíamos ya resueltas en el siglo XX, pero que parece que no. Y en un momento en el que el sistema de Naciones Unidas pues tiene una profunda crisis, ¿no? Y esto obviamente va a afectar al proceso de redacción de la convención. Más allá de esto, pues algunas cosas de las que he dicho, ¿no? Decía que la entrada de las personas mayores definitivamente en el discurso de los derechos humanos que se va a producir con la aprobación de la convención supone un cambio cultural. Y entonces, entre las dificultades, pues está todo aquello que pertenece a la cultura, ¿no? A la manera actual en la que se entienden las personas mayores, ¿no? Edadismo, cultura asistencial, todo esto, pues van a ser dificultades, ¿no? Que nos vamos a encontrar. Cambiar esto no es fácil. Nos vamos a encontrar pues el argumento de los costes, ¿no? Que es un argumento siempre que aparece en el ámbito de los derechos, pero que no es un argumento válido en esta sede, ¿no? Los derechos, claro que tienen sus límites, ¿no? Pero los límites de los derechos están en los otros derechos, no en lo que cuestan. En todo caso, en lo que cuesta en relación con otros derechos, ¿no? Eso sí, ¿no? Y esto ya es algo habitual cuando nos enfrentamos a resolver cuestiones de derechos, pero no simplemente el decir esto es muy caro, esto no se puede lograr porque es muy caro, ¿no? Dificultades también que nos vamos a encontrar pueden ser, están en el cambio en las propias personas mayores, ¿no? Las personas mayores también, claro, viven en una cultura con una serie de referencias y en muchos casos, pues igual el dar el paso de entrar en el discurso de los derechos con todo lo que se supone, pues va a ser una dificultad con la que nos encontremos, ese cambio de mentalidad en muchos casos en algunas de las personas mayores, ¿no?
Y luego nos encontraremos con problemas de técnica jurídica, ¿no? La definición de persona mayor, la perspectiva de discriminación o de reconocimiento de derechos, bueno, otra serie de cuestiones que seguro que nos encontramos porque aparecen siempre cuando se aprueban las convenciones, pero que seguro que también que superaremos. ¿Qué nuevos derechos puede consagrar la Convención? Tradicionalmente, cuando se aprueban tratados internacionales que se refieren a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, pues ahí aparece una discusión, o aparece esta pregunta de decir, bueno, ¿se han reconocido nuevos derechos o no se han reconocido nuevos derechos? En la historia de los derechos hay dos procesos que siempre los subrayamos y que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Que es el proceso de generalización, que no es otra cosa que la extensión de la titularidad de los derechos. O sea, los derechos se reconocen también a personas o grupos que no los tenían reconocidos, y el proceso de especificación, que es el reconocimiento de derechos específicos a determinadas personas o a determinados grupos. Yo creo que la Convención sobre los derechos de las personas mayores será una mezcla de las dos cosas, como suele ocurrir siempre, ¿no? Por un lado, nos recordará que las personas mayores tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y por otro lado, pues es posible que nos reconozca derechos específicos que se tienen al estar en una determinada situación, ¿no? O ante un determinado problema. La Convención va a tener que lidiar con dos referentes, dos maneras diría yo también, de concebir los problemas que afectan a las personas mayores y que son la autonomía y los cuidados, ¿no? La Convención tendrá que conjugar, ¿no? estos dos referentes, ¿no? Y que forman parte no solamente de la manera de entender a las personas mayores, sino de la manera de entender a cualquier otra persona, ¿no? El reconocimiento de nuestra autonomía, pero también el reconocimiento de un derecho a los cuidados. Y a través o desde estos dos referentes, pues puede ser, como decía, que aparezcan nuevos derechos en situaciones concretas.